¿Qué tal? Me llamo Vanessa Ribas Fiallo. Soy profesora de la Universidad Federal de Santa María en el Departamento de Letras Extranjeras Modernas. Hago este vídeo para presentar fundamentos de la lingüística aplicada y algunos conceptos básicos. ¡Vamos! El libro de Isabel Santos Gargallo, titulado Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, ya es un clásico en la formación de profesores de español como lengua extranjera. El libro ya está en su quinta edición, siendo que la primera fue en el año de 1999 y la quinta edición es del año 2017. Es de esa quinta edición que les traigo entonces una breve presentación sobre los dos primeros capítulos del libro. Vamos a conocer entonces fundamentos de la lingüística aplicada, así como conceptos básicos de esa disciplina en la perspectiva de esa autora. Cuando tengan la oportunidad, les sugiero que hagan una lectura completa del libro. De momento, les voy a presentar mi lectura. En la introducción del primer capítulo, la autora registra la importancia de la lengua española debido a sus millones de hablantes nativos, pero también desde el punto de vista de una lengua en expansión internacional que es de fundamental importancia para el intercambio e interacción mundial. Específicamente sobre la lingüística aplicada, la autora la determina como una disciplina científica que también es mediadora en el campo de la actividad teórica y práctica, que es interdisciplinar y educativa, así como es orientada a la resolución de problemas que plantea el uso del lenguaje en el seno de una comunidad lingüística. Sobre las características atribuidas a la lingüística aplicada, como esa que recién dijimos, por ser una disciplina o el hecho de que sea una disciplina científica, se debe a que esa disciplina posee métodos, instrumentos propios para llevar a cabo determinada investigación. Con relación a ser mediadora entre el campo de la actividad teórica y práctica, podemos entender que la lingüística aplicada aplica un cuerpo doctrinal creciente de conocimientos, sean ellos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos y educativos, a la resolución de problemas reales, problemas que las personas tenemos. Sobre ser interdisciplinar, la lingüística aplicada posee un carácter multifacético y poliédrico de los problemas de que se ocupa, y de esa forma se hace imprescindible la adopción de las aportaciones de otras disciplinas. Y cuando decimos que la lingüística aplicada está orientada a la resolución de problemas que plantea el uso del lenguaje, entendemos que todo y cada uno de los problemas de los que se ocupa tienen como denominador común el componente lingüístico. Como podemos observar en este cuadro, la autora sistematiza 4 grandes áreas identificadas por la finalidad de su objetivo de estudio y por el método del que se sirve. Tenemos entonces la lingüística teórica, la lingüística descriptiva, la lingüística histórica y la lingüística aplicada. Podemos percibir que la lingüística aplicada, la que nos interesa en este momento, estudia y propone resolución de problemas que plantea el uso del lenguaje en una comunidad lingüística. Mientras que la lingüística teórica estudia los métodos para el análisis de las lenguas y la caracterización del lenguaje. La lingüística aplicada surge en la década de 1940 y fue promovida principalmente por la necesidad de resolución de un problema real. En aquel momento era el aprendizaje de lenguas extranjeras en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde habían momentos en que se necesitaba mantener relaciones con aliados
y, por otro lado, el de desarrollar actividades de espionaje, sobre todo relacionadas a las lenguas alemana y japonesa. Fue esa situación la que provocó la creación de programas lingüísticos con el objetivo de aplicar conocimientos específicos a la enseñanza de lenguas extranjeras, y eso dio origen, por lo tanto, al germen de la paulatina institucionalización de la lingüística aplicada. Ese término, lingüística aplicada, aparece por primera vez en 1948 como subtítulo de la revista de lenguas específica Language Learning, The Quarterly Journal of Applied Linguistics, del autor Charles Fries, que es un gran lingüista aplicado. Años después, en 1964, se celebra el primer Congreso de Lingüística Aplicada en Francia, en la ciudad de Nancy, y fue organizado por la recién creada Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, conocida como AILA. La creación de asociaciones, instituciones, celebración de congresos, publicaciones, contribuyeron para la consolidación de una disciplina que ha ampliado su área de actuación conforme ha ido desarrollándose y que hoy en día goza de madurez científica, aceptación internacional en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Actualmente, la lingüística aplicada incluye nuevas áreas de interés resultante de la nueva gama de problemas reales que surgen, así como la necesidad de resolución de esos problemas. Tenemos todo el mundo que envuelve el medio electrónico y el lenguaje para explorar. A pesar de que la lingüística aplicada surgió vinculada exclusivamente a la enseñanza de lenguas, actualmente abarca un conjunto muy complejo que incluye, por ejemplo, la propia enseñanza de la lengua materna. Con relación al marco epistemológico de la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, la autora destaca la polémica que existe entre las disciplinas de la lingüística aplicada y de la didáctica, por ejemplo, cuando nos detenemos a discutir la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Hay, de hecho, una frontera muy tenue en la formación y conceptualización de los que estudian la lengua y los que la enseñan. De todos modos, para nosotros, docentes, el objetivo prioritario es garantizar que el proceso de aprendizaje se lleve a efecto de la manera más eficaz posible. Quizás ese no sea un gran problema en Brasil, una vez que las carreras de formación que tienen que ver con lenguaje dividen la licenciatura y bacharelato, o sea, un licenciado es el que enseña la lengua y el bacharel el que utiliza esa lengua para hacer traducciones, por ejemplo. Aunque al final la autora puntúe que la lingüística aplicada y la didáctica constituyen dos marcos teóricos distintos, poseen un ámbito de actuación común, que es la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Yo diría que pueden ser distintos, pero complementarios, y, rescatando el sentido interdisciplinario de la lingüística aplicada, se hace muy necesario que esas dos disciplinas y esos dos marcos teóricos se encuentren en la formación de profesores. Sobre los conceptos básicos, Isabel Santos Gargallo destaca los fundamentales de la lingüística aplicada, principalmente la de tradición anglosajona, pero de aceptación general en los ámbitos científicos relacionados a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. El primer destaque de la autora es la distinción entre los términos aprendizaje y adquisición. Según la autora, en los primeros estudios de Krashen, 1981, que fue un especialista en adquisición de lenguas extranjeras, él define esos dos conceptos. Sin embargo,
la autora recuerda que Corder en 1973 ya había señalado esa dicotomía. Tenemos entonces adquisición como un proceso inconsciente y aprendizaje como un proceso consciente. La adquisición es un proceso espontáneo e inconsciente de internalización de reglas como consecuencia del uso natural del lenguaje con fines comunicativos y sin atención expresa a la forma. Ya el aprendizaje en un proceso consciente que se produce a través de la instrucción formal en el aula e implica en un conocimiento explícito de la lengua como sistema. La adquisición es un proceso de internalización de un sistema lingüístico por la mera exposición natural. Y el aprendizaje, por otro lado, es la internalización de un sistema lingüístico y cultural mediante reflexión sistemática y guiada de sus elementos. En este próximo cuadro, la autora presenta los criterios sociolingüísticos, psicolingüísticos y educativos que nos ayudan a caracterizar y también a diferenciar esos procesos. Vamos a ver. La adquisición en un parámetro psicolingüístico es un proceso inconsciente y el aprendizaje consciente y guiado. La adquisición, según el parámetro sociolingüístico, tiene que ver con una comunidad lingüística de la lengua meta. Ya el aprendizaje tiene que ver con un aula dentro de un centro educativo. Con relación al parámetro educativo, no hay incidencia en la adquisición, ya que ésta se desarrolla exclusivamente mediante la interacción con los hablantes nativos de una forma inconsciente. Con relación al aprendizaje, en este parámetro educativo son las actividades en contexto educativo que potencian el uso y la reflexión sobre el funcionamiento del sistema. Podemos sistematizar eso con ejemplos un poco más contextualizados. La adquisición es típica de extranjeros que se trasladan por diversos motivos laborales, familiares o políticos a un determinado país de habla hispana. En ese contexto, el hablante internaliza el funcionamiento de la lengua española sin necesidad de un apoyo institucional, apenas por la exposición natural a la lengua meta y la interacción con hablantes nativos. El aprendizaje, por otro lado, se refiere a extranjeros que en su país de origen internalizan el funcionamiento del español a través de un programa de instrucción formal impartido por una institución educativa o similar, y es nuestro propio caso, estudiantes brasileños que aprenden el español en la Universidad Federal de Santa María de forma consciente e institucionalizada. Es claro que pueden existir procesos mixtos de adquisición y aprendizaje, por ejemplo, cuando un extranjero combina el estudio de la lengua formal con la interacción natural derivada de su estancia en un ámbito geográfico donde la lengua que quiere aprender se habla de forma oficial, y de esa forma esa persona se encuentra inmersa en la lengua. Eso sería el caso, por ejemplo, si realizásemos un intercambio a Uruguay con clases de español en una escuela de idiomas. La siguiente dicotomía presentada por la autora se refiere a los conceptos de lengua segunda o segunda lengua y lengua extranjera. Como dijimos hace poco en la dicotomía de adquisición y aprendizaje, estas están relacionadas con el contexto de la internalización de un nuevo sistema lingüístico y cultural. Para esta nueva dicotomía también podemos pensar en ese sentido geográfico en el que se desarrolla el proceso. Por ejemplo, lengua segunda o segunda lengua es aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en la que se aprende. Es una lengua oficial. Por otro lado, lengua extranjera es aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social o institucional, o sea, no es oficial. De esa forma, el español es lengua extranjera en Brasil,
pues nuestra lengua materna y oficial es el portugués y no tenemos el español como una lengua oficial en nuestro territorio. Por otro lado, el español es lengua segunda para inmigrantes o refugiados políticos, por ejemplo, para los que España u otro país de habla hispana es país de acogida. Con relación al proceso de aprendizaje de una L2 LE, la autora clasifica ese proceso de aprendizaje de una lengua extranjera como extremadamente complejo. Hay muchas hipótesis, teorías que se proponen a tratar de intentar explicar ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, la autora señala que es mejor aceptar el aprendizaje como una realidad poliédrica y un fenómeno que tiene como protagonista un ser variable, el ser humano, que también es un otro sistema complejo. Es mejor asumir que ninguna teoría podrá explicar el proceso en su totalidad y de forma universal. Así, podemos aceptar que existen mecanismos y estrategias de tipo universal, pero lo que de hecho nos interesa es que hay otros factores como los psicoafectivos, sociales, educativos, que también inciden en ese proceso. Cuanto más sepamos sobre ese proceso, mejor podremos orientar la enseñanza en el sentido de que contribuya a agilizar y también a facilitar el uso de una nueva lengua. El cuadro que podemos observar en pantalla en este momento nos muestra una variedad de factores que inciden en el aprendizaje de una L2 o de una LE. Son diferencias individuales, ¿no? De quién aprende, la edad, motivación, actitud, estilo cognitivo, personalidad, carácter, y procesos y estrategias, el cómo aprende, que son estrategias específicas para aprender. Y por último, los contextos de aprendizaje donde aprende, o sea, tiene que ver con el contexto de si es en su propia comunidad o en la comunidad de la lengua meta. En el último punto destacado en el capítulo de los conceptos básicos, la autora registra sobre la enseñanza y aprendizaje de una L2 LE. Bueno, la autora define el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua o de lengua extranjera en los siguientes términos. Proceso complejo por el que un individuo interioriza de forma gradual los mecanismos necesarios, lingüísticos, extralingüísticos y culturales, que le permitirán actuar de forma adecuada en el seno de una comunidad lingüística. Percibimos de esa forma que la enseñanza-aprendizaje de una L2 LE es un proceso en el que el sentido de que está siempre en construcción, siendo siempre constituido en etapas que se suceden en el tiempo con un punto de partida que es la propia lengua materna y un punto de llegada que es la lengua meta. Cada una de las etapas o estadios de aprendizaje constituyen lo que denominamos interlengua. Ese término fue acuñado por Selinger en 1972 para hacer referencia a un sistema lingüístico empleado por un hablante no nativo, un sistema que posee rasgos de la lengua meta, de la lengua materna y otros que son idiosincrásicos y cuya complejidad se va incrementando en un proceso creativo que atraviesa sucesivas etapas marcadas por los nuevos elementos que un hablante interioriza. El objetivo es que el hablante no nativo llegue cada vez más cerca de la lengua meta, que sea capaz de actuar de forma adecuada en el seno de una comunidad lingüística en el que la lengua meta es vehículo de comunicación. Bueno, estos fueron los dos primeros capítulos del libro Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera de Isabel Santos Gargallo.
Tratamos aquí de presentar el concepto de la disciplina científica conocida como lingüística aplicada, bien como algunos de los conceptos básicos que son presentados en esta disciplina. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro. Me despido de ustedes con un saludo y un hasta pronto.